Buenas tardes, mi nombre es Andrea Pinilla. A continuación voy a hacer la exposición sobre el proceso o ciclo contable. Concepto. Proceso de registro de los movimientos económicos diarios de una empresa a través de un conjunto de pasos que se repiten en cada periodo contable, los cuales deben tener una secuencia lógica para analizar e interpretar la información de manera correcta. La información contable debe ser confiable, equitativa, comprensible, útil, íntegra, objetiva, lógica, oportuna, razonable y verificable. Normatividad. Esta se rige por el Decreto 2649 y 2650 de 1993, así como con las normas internacionales de contabilidad NIC y las normas internacionales de información financiera NIF. Decreto 2649 y 2650, donde se reglamenta la contabilidad en general y se presenta el conjunto de conceptos básicos y de reglas que se deben tener en cuenta al momento de efectuar los registros contables. Normas internacionales de contabilidad. Son normas emitidas por el Comité de Normas de Contabilidad Internacional y están consideradas por diferentes organismos internacionales como normas de información financiera de alta calidad. Se componen de un marco conceptual que establece sus principios y reglas básicas y de un conjunto de normas individuales e interpretaciones de las mismas. Normas internacionales de la información financiera. Son las normas contables emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad con el propósito de uniformizar la aplicación de normas contables en el mundo de manera que sean globalmente aceptadas, comprensibles y de alta calidad. Estas permiten que la información de los estados financieros sean comparables y transparentes. Pasos del ciclo contable. Balance general al principio del periodo reportado. Consiste en el inicio del ciclo contable con los saldos de las cuentas de balance de comprobación y del mayor general del periodo anterior. Proceso de análisis de las transacciones y registro en el diario. Consiste en el análisis de cada una de las transacciones para poder proceder a su registro en el diario. Pase del libro diario al libro mayor. Consiste en registrar en las cuentas del libro mayor los cargos y créditos de los asientos consignados en el diario. Elaboración del balance de comprobación no ajustado o una hoja de trabajo. Consiste en determinar los saldos de las cuentas del libro mayor y comprobar la exactitud de los registros. Con la hoja de trabajo se reubican los efectos de los ajustes antes de registrarlos en las cuentas. Transferir los saldos de las cuentas al balance general o al estado de resultados, procediendo por último a determinar y comprobar la utilidad perdida. Analizar los ajustes y las correcciones, registrarlos en el diario y transferirlos al mayor. Consiste en registrar en el libro diario los asientos de ajuste, con base en la información contenida en la hoja de trabajo, en sus columnas de ajustes. Se procede luego a pasar dichos ajustes al libro mayor para que las cuentas muestren saldos correctos y actualizados. Elaboración de un balance de prueba ajustado. Es una lista de los saldos de las cuentas del libro mayor, que se crearon después de la preparación de los asientos de ajuste. El balance de comprobación ajustado contiene los saldos de ingresos y gastos junto con los de los activos, pasivos y capital. Elaboración de los estados financieros formales. Consiste en reagrupar la información proporcionada por la hoja de trabajo y en elaborar un balance general y un estado de resultados. Y por último, cierre de libros. Consiste en contabilizar en el libro diario los asientos para cerrar las cuentas temporales de capital, procediendo luego a pasar dichos asientos al libro mayor, transfiriendo la utilidad o pérdida neta a la cuenta de capital. Los saldos finales en el balance general se convierten en los saldos iniciales para el periodo siguiente. Asientos de ajuste. Cuando no existe un documento de soporte externo que permita el registro adecuado de una transacción o de un evento económico, en este caso debe prepararse periódicamente un documento interno, que es una nota de contabilidad, que sirve de soporte para reconocer que ocurre el gasto o se realiza el ingreso según sea el caso.
Estos registros se deben preparar al final de cada mes y se conoce con el nombre de asientos de ajuste. Los asientos de ajuste permiten reconocer en los libros de contabilidad los ingresos realizados y pendientes de cobro, los gastos causados y pendientes de pago, la causación de los gastos pagados por anticipado que afectan el periodo corriente, los ingresos recibidos por anticipado, los gastos por depreciación y otros eventos no reconocidos al final del periodo contable. A su vez, estos asientos actualizan los saldos de las diferentes cuentas y permiten preparar los estados financieros más ajustados a la realidad económica de la organización. Si la empresa no realizara los asientos de ajuste, la utilidad del periodo aparecería sobre o subestimada, y los saldos de las cuentas de balance y demás estados financieros se presentarían sobre o subvalorados. Objetivos: cumplir la norma técnica de asignación, registrar los hechos económicos realizados que no se hayan reconocido, corregir los asientos incorrectos y reconocer e incorporar las omisiones que haya tenido lugar. Clasificación de los ajustes. Para estudiar el tratamiento contable de los ajustes y medir su impacto sobre los estados financieros, se clasificarán de la siguiente forma: ingresos y gastos acumulados, causados no pagados, ingresos y gastos diferidos pagados por anticipado, depreciaciones y amortizaciones y por último correcciones de errores y omisiones. Ingresos acumulados: cuando el ente económico ha prestado servicios durante un periodo contable y al final del mismo aún no se ha facturado o enviado la cuenta de cobro respectiva. El valor del servicio debe reconocerse como ingreso operacional del mencionado periodo. Gastos acumulados. Los ajustes por gastos acumulados tienen el propósito de reconocer un gasto incurrido o causado, pero que a la fecha corte se encuentre pendiente de pago. Ajustes por ingresos y gastos diferidos. Ingresos diferidos. En algunas ocasiones las empresas reciben determinada cantidad de dinero por concepto de servicios por prestar en un futuro, o por ventas que se llevarán a cabo en un momento diferente al periodo en curso. Estos anticipos representan pasivos para la empresa que los recibe y se denominan ingresos recibidos por anticipado. A medida que la empresa presta servicio o realiza la venta, se debe amortizar. Para ello se utilizan los llamados asientos de ajuste. Gastos diferidos. Son aquellos desembolsos realizados por el ente económico por concepto de gastos pagados por anticipado. Estos activos, de los cuales la empresa espera obtener beneficios económicos en otros periodos, deben amortizarse a medida que se utilicen en la generación del ingreso. Su amortización, realizada al final de cada periodo contable mediante los asientos de ajuste, y los convierte en gastos del respectivo periodo. Ajustes por depreciación. La contribución de algunos activos como propiedades, plantas y equipos a la generación del ingreso del ente económico se deben reconocer en los resultados del ejercicio mediante la apreciación de su costo histórico. La depreciación se debe determinar sistemáticamente a través de métodos de reconocido valor técnico, como el de línea recta, suma de los dígitos de los años, unidades de producción u horas de trabajo. La depreciación periódica debe tratarse como gasto, lo que genera un asiento de ajuste, el cual afecta los resultados operacionales de la empresa y su situación financiera. En el estado de resultados, los gastos operacionales de administración y ventas, así como los costos de producción, se incrementan como consecuencia de este ajuste. Esto disminuye la utilidad del periodo y los impuestos de renta. Por su parte, al reconocer el gasto por depreciación, se incrementa la depreciación acumulada, lo que disminuye el valor en los libros del activo. Se entiende por valor en los libros la diferencia entre el costo histórico del activo y su depreciación acumulada. Ajustes por corrección de errores y omisiones. En algunos casos se cometen errores numéricos al realizar los registros contables o se omiten involuntariamente algunas transacciones.
Como en los libros de contabilidad está prohibido alterar los asientos, borrar, tachar y arrancar hojas, estos errores u omisiones se pueden corregir al final del periodo contable mediante ajustes contables. Bueno, espero les haya gustado mi exposición y espero hayan entendido. Muchas gracias.